Eva Perón, quizás el antecedente en el siglo XX más cercano a la acción política que llevó adelante Encarnación Ezcurra en favor de Juan Manuel de Rosas, sobre todo en la restauración, en la revolución de los restauradores. Eh, ¿Por qué hablar de Eva en este contexto y dentro del Instituto Juan Manuel de Rosas? Porque, por un lado, fue una de las mujeres argentinas más importantes, no solo de difusión nacional, sino mundial. Tuvo una relevancia política que hasta el día de hoy se estudia, y porque con algunos miembros del Instituto Rosas en su época tuvo una estrecha relación. Eva Perón nace el 7 de mayo de 1919 en la localidad de Los Toldos, partido de General Viamonte, provincia de Buenos Aires. Va a ser la menor de 5 hermanos, de la unión de Juan Ibarguren con Juan Duarte. Muerto el padre, se trasladan de Los Toldos a Junín, una ciudad más importante, con un fuerte nudo ferroviario y de mayor trabajo, y desde el 30 al 34 va a tener su preadolescencia ahí. A diferencia de otras chicas con una fuerte inclinación artística, hecho que motiva previo ganar un concurso de declamación y recitado en Bolívar, a venirse a Buenos Aires, acompañada con la mamá, y probar suerte durante un poco más de una década en el mundo de la farándula. Eva va a actuar en el teatro, en la radio. Quizás el lugar donde mayor desplegó sus dotes artísticas fueron en los radioteatros, y tuvo una incipiente carrera de cine. Hay un hecho que la marca, obviamente, que es en 1944, el terremoto de San Juan, la ayuda de los artistas para recaudar fondos que en base a una colecta que organiza la Secretaría de Trabajo y Previsión a cargo de Perón, y la unión entre el joven coronel y la jovencita actriz. Se conocieron ese día en el famoso Festival del Luna Park. Quizás se conocieron antes, ya que Arrieta, el marido de Elisa, la hermana mayor de Eva, era comisionado en ese momento en Junín, así que había como un contacto familiar con un miembro de la Revolución del 43 previo. Lo cierto es que sea ahí o no, ese inicio del 44, por esa ayuda a las víctimas del terremoto de San Juan, cimenta no solo una relación y un afecto en común, sino un proyecto político en común. En el caso de Eva, va a avanzar con su carrera artística y al mismo tiempo va a acompañar a Perón en su labor en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Más a sus roles como primera figura del radioteatro, donde la radio era la principal fuente y expresión de los medios de comunicación de la época, ella va a interpretar mujeres famosas con guión, por un lado, de Héctor Pedro Blomberg, un gran escritor dedicado a temas del rosismo, La mulata del restaurador, a favor en contra de Rosas, o uno sobre Madame Lynch, la esposa del mariscal López, el mariscal gobernante del Paraguay, afectado por la guerra de la Triple Alianza, como por guiones, tuvo a cargo guiones Francisco Muñoz Aspiri, ¿no? De los Muñoz Aspiri, Paco y Pepe, fervientes nacionalistas, escritores de gran desarrollo, y también miembros del Instituto Juan Manuel de Rosas. En ambos casos, Eva le tocó interpretar radioteatros, La Rosa de Caseros, ¿no? Relacionados con los momentos de la caída de Rosas y el inicio de la acción de Urquiza,
como algunos hechos históricos o mujeres relevantes de la historia que tenían un fuerte predicamento en lo social y en lo político. El destino de Perón de pedirle la renuncia de sus cargos el día de su cumpleaños, el 8 de octubre de 1945, marca un derrotero particular de Eva, porque siendo la pareja del ex secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente, la obliga a replantearse muchas cuestiones, acercarse a los sindicatos para pedir que la acompañen por conocer el paradero de su pareja, saber o plantearse generar un habeas corpus, defenderse de unos estudiantes de la fuga que, conociendo que era la pareja de Perón, la atacan y la golpean. Lo cierto es que es una figura muy activa en lo previo al 17 de octubre. El 17 de octubre ella, justamente por lo que le había pasado, va a estar guarecida en la casa de una amiga y ella desde la radio va a escuchar lo que pasó con Perón. Sí estaba en contacto con el futuro general cuando lo llevan al hospital militar previo a su ida a la Casa Rosada y el discurso que marcó un antes y después en la historia argentina. Va a ser la primera mujer que acompañe a su pareja en campaña presidencial previamente, porque no estaban casados, qué barbaridad, en ese momento se tienen que casar, 22 de octubre por civil, 10 de diciembre por iglesia en La Plata, en el caso del civil en Junín con el escribano Ordiales, y acompañando a Perón en su campaña presidencial, no solo va a ser la primera mujer que acompañe a su pareja, a su marido en este caso, sino que va a estar en contacto directo con las necesidades de los primeros adherentes al peronismo. El triunfo de Perón no solo la va a convertir en primera dama, sino que la va a proyectar como una, en este caso, actora política de importancia. Su rol de actriz queda relegado, de hecho tenía que estrenar La Pródiga, su primer papel protagónico absoluto, y queda pendiente porque Perón accede a la presidencia. Ya era otro el rol que tenía que ocupar. Por un lado, desde lo protocolar, que era el que menos le gustaba, poco y nada, tuvo una actividad diplomática, aunque pocos lo consideren así, en su viaje, la gira Arcoíris, el viaje a Europa, llevando ayuda social a España, Francia e Italia, y desarrollando acuerdos o cimentando los acuerdos que la Argentina iba a llevar adelante con los citados países, más su viaje a la Confederación Helvética y Portugal, y posteriormente asistiendo a la reunión de cancilleres en Río de Janeiro y posteriormente en Uruguay, va a marcar la confianza de Perón hacia su joven esposa, que de a poco iba vislumbrando un futuro dentro del liderazgo político local. Su imagen de actriz, que todavía mantenía, se iba dejando de lado al clásico, o por lo menos que nosotros consideramos clásica, imagen del rodete con el trajecito sastre. Primero Cruzada de Ayuda Social, Doña María Emma Duarte de Perón, Fundación Eva Perón en el 48 y ya definitivo fundación como la conocemos hasta el día de hoy. El impulso del voto femenino en 1947, la mujer a través de la ley 13.010 pudo elegir y ser elegida. El impulso del cuerpo de delegadas censistas que dependían del Ministerio del Interior para censar a las mujeres del país, donde se sabía la cantidad de vacas pero no de mujeres en nuestra tierra, y arribar a la construcción de un partido exclusivo de mujeres, el Partido Peronista Femenino, en 1949, un 26 de julio, paradójicamente, la fecha de su fallecimiento, pero en el año 49 quizás el partido de mujeres de mayor cantidad de afiliadas en Occidente en ese tiempo. Todo iba a indicar, sobre todo después de la reforma constitucional de 1949,
y abriéndose la posibilidad de Perón, que ella podía acompañarlo como vicepresidenta. Problemas internos y externos, presiones de Estados Unidos, presiones de los militares, presiones de la iglesia, hasta presiones del propio partido peronista masculino, van a obligarla a dar un paso al costado, más allá de que se le despertó un cáncer en el útero, de que marcaría su final. Lo cierto es que el 22 de agosto de 1951, en el Cabildo Abierto del Justicialismo, Perón acepta ser nuevamente candidato a presidente, pero Eva deja ahí en una nebulosa si aceptaba o no. Creo que es el primer dirigente político que el pueblo le pide que sí, y ella termina diciendo que no, aunque al final de todo dice, bueno, haré lo que el pueblo me diga. Indudablemente a los días hace su famoso renunciamiento histórico por radio el 31 de agosto del 51, y a partir de ahí empieza sus últimos momentos, su último 17 de octubre, su operación en noviembre en manos del doctor Park. Se intentó ver que ya había sido salvado su cuerpo del cáncer, pero nuevamente se genera metástasis y ahí ya es irreversible. Sus últimos momentos, sea con la presentación de su libro de memoria La razón de mi vida, sus mensajes, sus discursos, sus palabras en la Escuela Superior Peronista y su malogrado libro Mi mensaje, son testimonios de lo que ella pretendió que sea el peronismo en aquel momento, un movimiento de liberación donde el eje es Perón en tanto vector de la liberación del pueblo. Muere un 26 de julio de 1952. Uno diría que la muerte terminaría con su relato, pero el calvario de su cuerpo, profanado, ultrajado, llevado por distintos lugares en Buenos Aires a través del Servicio de Inteligencia del Ejército, en su traslado con un nombre falso, María Maggi de Magistri, al Cementerio de Mayores de Milán, en Italia, donde permanece desde el 57 en el marco de la dictadura de la Revolución Libertadora hasta el año 71, en que es devuelto el cuerpo a Perón. Marca un derrotero que se pueda asimilar al derrotero del pueblo argentino en esos años de plomo. La vuelta de Evita va, o por lo menos del cuerpo, va a ser un hecho noble, hecho por gente innoble. López Rega, los miembros de la AAA, un 17 de noviembre del 74, ya Perón fallecido, la relegan a ser un elemento más dentro de la Quinta de Olivos, junto con el cuerpo de Perón, donde pocos pueden acceder, en particular la misma familia Duarte, que junto con Perón pidió permanentemente por saber dónde estaba Evita y recuperar su cuerpo. Va a ser la última dictadura quien en octubre del 76, determine Videla librarse, según él, de los cuerpos de Perón y Eva, uno para Chacarita y Eva en la bóveda Recoleta, que hasta el día de hoy permanece. Finalmente, ¿cuáles fueron los contactos con los miembros del Instituto Rosas? Principalmente el presidente de aquel momento, el historiador José María Rosa, destaca la equivalencia no solo de Evita con Encarnación Ezcurra, sino sobre todo con Teodosia, la esposa del emperador bizantino, en cuanto a la primer figura en la historia que trabaja de pareja gobernante, ¿no? Él hace, sobre todo en el libro de conversaciones con José María Rosa de Pablo José Hernández, académico de esta institución, una referencia clara a esa equiparación entre Eva y la gobernanta bizantina. Por el otro lado, Fermín Chávez y otros miembros del instituto compartían la peña Eva Perón, que se desarrollaba en el hogar de la empleada, actual sede del ADMAT, en Avenida de Mayo al 800, el hogar para mujeres jóvenes que trabajaban en Buenos Aires. Y el contacto con Francisco Muñoz Aspiri desde la época de actriz lo siguió durante todo
su desarrollo político, por lo menos hasta los años 50, siendo Muñoz Aspiri Francisco Muñoz Aspiri un prolífico escritor. En otros casos, Ramón Dolo, un personaje particular, secretario de este instituto y gran escritor, va a desarrollar un poema y un texto en la prensa de la época que dependía de la CGT en honor a Eva, y muchos de los miembros aquí del instituto fueron allegados, escribieron sobre Eva. Quizás Fermín Chávez fue el que más estudió junto con Enrique Pavón Pereira. Fueron los dos hombres que estuvieron más abocados a estudiar su vida y su obra, amén que sobre todo Fermín estuvo muy allegado a ella. Así que vale por lo menos la referencia a la Dama de la Esperanza que desde el Instituto Rosas podemos realizar en estos momentos, sobre todo con siempre en vista cada 26 de julio de que en 1952 se apagó su vida. Nosotros creemos que sigue y para mucho tiempo más. Esta sí fue más larga.